Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es un poco diferente al resto. En este caso voy a extenderme un poquito más de lo normal con la explicación. En este caso voy a tratar con la escena de, bueno, el llenado de tanque de forma temporizada. Básicamente el mecanismo es muy sencillo. Tenemos aquí en el panel de mando dos botones y un display. El botón, a ver que se vea aquí, el botón de llenar y el botón de vaciar, y un display con el tiempo de temporizado. Decir que yo inicialmente he configurado el tiempo de temporizado en 15 segundos, es decir, que al pulsar en el botón de llenar, pues se estará llenando el tanque durante 15 segundos, y al pulsar en el botón de vaciar, pues se vaciará el tanque durante 15 segundos. Veremos también que la válvula de llenado, es decir, la válvula esta que tenemos aquí arriba, llena más rápido de lo que vacía la válvula de vaciado. Por lo tanto, cuando hagamos el llenado durante 15 segundos y el vaciado durante 15 segundos, aún permanecerá cierto líquido en el tanque. Esto lo veremos a continuación. Entonces, bueno, veremos una prueba de llenado durante esos 15 segundos, el vaciado durante 15 segundos, y luego veremos dos casos adicionales de qué ocurre si estamos llenando durante 15 segundos y pulsamos el vaciado, y al revés, qué ocurre cuando estamos vaciando y pulsamos el llenado. Todo esto lo veremos en este vídeo. Además explicaré el programa que he utilizado en TIA Portal, que os lo voy a dejar además para que lo podáis descargar en la descripción junto a la escena, ya que bueno, he hecho algún cambio, sobre todo en los nombres de las variables, y así lo podéis descargar y practicar vosotros mismos. Decir también que bueno, estamos tratando con variables digitales, es decir, aquí la apertura y el cierre de las válvulas es digital, es todo o nada, es decir, no vamos a realizar ningún tipo de escalado, son variables digitales no analógicas. Por lo tanto es eso, se abrirán por completo o no se abrirán. No utilizaremos variables analógicas en las que se abrirán un cierto porcentaje. Eso ya lo dejaremos para próximos vídeos en el que realizaremos un control de un tanque utilizando un controlador PID de forma mucho más precisa. Así que bueno, hecha esta introducción, procedemos a lo que sería la explicación del vídeo. Bien, ahora procedo a explicar un poco lo que serían todas las variables que hemos utilizado para esta escena, que como veis aquí en la parte derecha son bastante pocas. Voy a ir explicándolas una por una. Ya digo, este vídeo va a ser de mucha explicación para que, bueno, a diferencia de otros, os quede claro toda la programación, incluido todos los segmentos y todo lo que necesitamos para que funcione. Entonces vamos a ir explicando en primer lugar las entradas. Fijaos en la derecha en los nombres y yo lo voy a ir explicando a la izquierda donde están situados en la escena. En primer lugar, la entrada a llenar. La entrada a llenar se corresponde con este botón de aquí, este interruptor de aquí. Bueno, interruptor no, realmente es un pulsador, porque al pulsar se pone a 1 en el momento en el que yo pulso, pero en el momento en el que suelto se vuelve a poner a 0. Entonces, bueno, pues sería un pulsador. Un interruptor se quedaría en el momento en el que yo pulso, se quedaría el 1 activado hasta que vuelva a pulsar. Así que bueno, se trata de un pulsador. Es decir, está 1 en el momento de pulsar, nada más. Vale, la entrada de vaciar, que simplemente sería el pulsador de vaciar. Y luego tenemos la entrada Factory.io Running, que simplemente me indica que el programa está corriendo en Factory.io, pero no la necesitamos para nuestro programa realmente. Y ahora en cuanto a las salidas, tenemos la válvula de llenado, que sería esta válvula de aquí, que será la encargada de introducir el líquido en el tanque. Debajo tenemos la válvula de vaciado, que sería esta de aquí. Luego tendríamos la luz de llenado y luz de vaciado, que básicamente sería al pulsar el pulsador de llenar se pondría la luz en verde, al pulsar el botón de vaciar se pondría el botón en rojo, y luego aquí tenemos en este display bueno, el valor entero de int de temporizado, que simplemente me iría mostrando los segundos que van pasando en cada acción, según si estoy llenando o vaciando. Se irá actualizando el tiempo en segundos. Vale, pues esta sería un poco la explicación de las variables. Ahora a continuación vamos a explicar lo que sería el programa, y lo vamos a ir viendo a la vez que lo vamos explicando. Vale, en primer lugar vamos a simular la acción de llenado, que se corresponde con este segmento de aquí, que comenzaría pulsando en el pulsador de llenar, y como veis se me encendería la luz de llenado y se me activaría el modo llenado. El modo llenado y el modo vaciado son dos variables que me he creado en este bloque de datos,
que podemos ver aquí el modo vaciado, modo llenado, dos salidas para los temporizadores que veremos después, y luego el tiempo en segundos, ya que bueno, inicialmente el tiempo está en milisegundos, pero lo vamos a pasar a segundos para que, bueno, pues se vea todo mucho más claro, no veamos aquí tantos dígitos. Entonces, bueno, volvemos al main, y una vez que pulsamos en llenar, pues se encenderá la luz de llenado, y estaremos en el modo llenado. Esto por un lado. Luego nos tenemos que ir a este temporizador de aquí. Este temporizador va a ser el temporizador de llenado, el temporizador a secas. Luego el temporizador de vaciado será el temporizador 2. Entonces, aquí tenemos lo mismo de antes. El pulsador de llenar, al pulsarse se iniciará este contador. Veis que es de tipo TP, es decir, en el momento en el que se active la señal, da igual que luego se ponga a cero. En el momento en el que se active, se va a activar la salida durante el tiempo que tenemos fijado aquí. Entonces, una vez me llegue la entrada a llenar, se va a activar la válvula de llenado durante esos 15 segundos. ¿Dónde vamos a estar viendo estos datos? Pues bueno, aquí en la patilla ET me va a ir mostrando el tiempo de temporizado, porque claro, yo lo que quiero es mostrarlo en este display de aquí. Entonces lo que hacemos es que estos datos que me lo va a estar mostrando en milisegundos los quiero ver en segundos. ¿Cómo hago esa conversión? Pues bueno, me llevo la salida de datos, punto, salida temporizador 1 a... bueno, salida temporizador 1 es el nombre que le he puesto yo a los datos, al valor que me va saliendo por aquí. Entonces, esto de aquí me lo llevo a esta salida de aquí, en los cuales voy a hacer aquí una división del valor que me va saliendo en milisegundos entre 1000 para que me lo den segundos. Entonces aquí utilizo la otra variable del dB, que es tiempo en segundos, y simplemente la meto en un bloque de tipo move para que me lo traslade al display de temporizado, ¿vale? Todo esto me lo va a estar haciendo mientras yo esté en el modo llenado. En el momento en el que se active el modo vaciado, esto se pone a 1, se activa, entonces ya esto queda inutilizado. Vale, esto por un lado. Supongo que os habrá quedado claro. Repito un poco a modo de repaso. En el momento en el que yo estoy en el modo llenado, se me enciende la luz, se me activa el modo llenado y comienza el temporizado durante esos 15 segundos. Aquí, en la variable ET, que va a ser la variable que me muestre continuamente el tiempo de temporizado en cada preciso instante, pues yo le he asignado una variable que le he creado en el dB que tenemos aquí, en el dB de datos, ¿vale? Le he activado la salida temporizador 1. Este va a ser el valor que se va a estar actualizando y se va a ver en el ET, en la patilla ET. ¿Qué ocurre? Que este valor está en milisegundos, yo lo quiero en segundos, lo quiero mostrar en segundos, pues tengo que hacer una conversión. Me voy a este segmento de aquí y le introduzco la salida que estará en milisegundos dividida entre 1000 porque es un bloque de tipo div. Le pongo el tipo de datos que he utilizado, que son udint, y me saca la salida en segundos. Lo muevo al temporizado y ya lo estoy viendo en el display. Vale, pues hasta aquí estaría explicada lo que sería el temporizado. Vamos a simularlo y ver qué ocurre. Pulsamos, bueno, vamos a darle al play, si no, no va a funcionar. Pulsamos en el botón, en el pulsador de llenar, y vemos cómo el tiempo comienza a subir y el depósito comienza a llenarse. Veremos que en el momento en el que llega a 15 vuelve a 0 porque se reinicia, se queda en 0. Así que bueno, vemos cómo se llena, el nivel va subiendo y en el momento en el que han pasado los 15 segundos se para, ¿vale? Y hasta aquí pues estaría un poco la explicación del llenado. A continuación veremos la del vaciado. Vale, acabo de darme cuenta de que no había explicado una cosa que es bastante importante y que bueno, estabais viendo en pantalla pero no había dado ningún tipo de explicación, y es esta realimentación de aquí abajo. Vale, voy a explicarla porque es muy importante. Había comentado que al pulsar al accionar el pulsador de llenar, bueno, pues por aquí vendrá la corriente, se encenderá la luz de llenando y activaremos el modo llenado. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, como había dicho, se trata de un pulsador que se pondrá 1 únicamente en la acción de pulsar. Cuando soltemos se volverá a poner a 0. Entonces claro, si no tuviese esta línea aquí abajo, pues se me encendería la luz de llenado, estaríamos en el modo llenado, pero solamente en ese momento de pulsar. En el momento en el que suelte se volverá a poner a 0 y el modo llenado se volverá a poner a 0. Entonces tendremos que hacer algo para mantener ese modo mientras se produce ese llenado. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando esta realimentación de aquí, lo cual me va a permitir, en el momento en el que se accione este modo llenado por primera vez, se me pondrá este contacto a 1 y como al pulsar en llenar
esta parte de aquí se me activa a la vez de la que se me activa el temporizador, pues la salida de la Q, la salida, la Q del temporizador estará a 1 en el momento en el que pulse. Por tanto, se me activará este contacto de aquí, que hace referencia a la salida del temporizador. Esto simplemente, para llamar al temporizador, tenemos que instanciarlo poniendo el nombre del temporizador punto la salida. Podríamos hacer referencia a la entrada, a otra patilla, poniendo punto y el nombre de la patilla. En este caso, como queremos hacer referencia a cuando la salida está activada, tenemos que poner ese punto Q. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que en el momento en el que ya la salida no sea 1, sea 0, es decir, haya concluido ese tiempo de llenado, pues este contacto de aquí pasará a 0. Y entonces ya será cuando se apague la luz y se apague el modo llenado. Esto le podéis dar para atrás al vídeo y ver como en el momento en el que termina este temporizado, pues la salida Q pasa a 0, por tanto este contacto pasa a 0 y por tanto la luz como el modo pasan a 0. Vale, esto creo que es algo importante y algo que tenía que comentar porque, bueno, lo estáis viendo en pantalla, no lo había dicho y claro, sin explicarlo no tiene sentido pues todo lo que ha ocurrido. Así que bueno, dicho esto, ahora sí voy a proceder a explicar el modo de vaciado. Bien, para explicar el modo de vaciado, bueno, vamos a apoyarnos un poco en todo lo que hemos visto para el modo de llenado y es muy sencillo lo que nos queda. Realmente es lo mismo, lo que pasa es que en lugar de activar esta válvula de aquí, que será la de llenado, vamos a activar esta otra que es la de vaciado. Entonces, bueno, como he comentado antes, vamos a ver que cuando se produzca ese temporizado de esos 15 segundos mientras el nivel baja, no va a vaciarse por completo y esto es debido a lo que he dicho, que la válvula de llenado bueno, pues llena más de lo que vacía la de vaciado. Por tanto me quedará pues un pequeño nivel residual de líquido que no va a ser evacuado del tanque, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Estos son cosas del diseño del tanque y ya está. Esto como simplemente es una escena que que estoy explicando, pues es simplemente para entender el funcionamiento, así que tampoco pasa nada. Entonces, bueno, vamos a fijarnos aquí en la parte derecha, en este segmento de vaciado que, como veis, es exactamente idéntico al de llenado, pero tiene una serie de particularidades. En primer lugar, el pulsador de vaciar, a ver si me acerco aquí, el pulsador de vaciar es normalmente cerrado, es decir, está normalmente a 1. Si nos vamos aquí, veis, lo podemos ver, la entrada a vaciar está inicialmente activada cuando yo no he pulsado nada. Entonces, claro, esto lo tenemos que tener en cuenta en la programación porque si esto lo pusiésemos normalmente abierto, pues aquí estaría pasando corriente y estaremos ya en el modo vaciando sin ni siquiera haber pulsado en el botón. Por tanto, esto es una lógica que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la programación porque si no puede dar pie a que nos confundamos. Entonces, bueno, dicho esto, al pulsar el botón de vaciar, ¿vale? Que es, como he dicho, al revés que el anterior, pues estaríamos con la luz de vaciando, se activaría la luz de vaciando y estaríamos en el modo vaciando, modo vaciado. Bueno, es igual. Y al activarse este modo, pues viene la realimentación por aquí y como en este caso, al pulsar el botón de vaciar, nos activa este temporizador en lugar del anterior, pues tenemos que hacer referencia a la salida del segundo temporizador. Importante no confundirnos y referenciar a este temporizador, porque si no, no nos va a funcionar el programa. Entonces, vale, pues dicho esto, la salida permanecerá activa, es decir, pulso en vaciar, se me activan los dos y se me realimentan con esta línea de aquí. Estará activo hasta que finalice la salida del temporizador 2. Como digo, estará activa durante esos 15 segundos. En el momento en el que ocurran, pues se pondrá 0 la salida y por tanto se pondrá 0 este contacto y finalizará el vaciado. Lo mismo de antes, la salida la quiero en segundos, no la quiero en milisegundos, entonces asigno esta variable procedente del bloque de datos que me he creado y la incluyo en esta línea de aquí, la cual haré lo mismo de antes, una división entre 1000 para pasarlo a segundos, cojo la salida y me la muevo al valor del display, al valor que aparecerá en el display, a la variable temporizado. Vale, he puesto este contacto, antes había puesto aquí en el que va a permanecer realizando esta operación mientras yo esté en el modo, bueno, mientras no esté en el modo vaciado. En el momento en el que esté en el modo vaciado se sale de aquí. Aquí, como estoy vaciando, os voy a estar mostrando este número hasta que pulse hasta que esté en el modo llenado. En el momento en el que esté en el modo llenado,
ya esto no me interesa, porque esto me interesa mientras esté vaciándose. O bueno, aquí inicialmente, como no estoy en ningún modo, me va a aparecer un 0. Lo vemos aquí. En el momento en el que yo pulse en uno de los dos modos, pues estaré viendo uno de estas dos. Si estoy en modo llenado, no voy a poder estar viendo en el modo vaciado, porque esto no permitirá el paso. Si estoy en el modo vaciado, aquí no me permitirá el paso y no podré ver el tiempo de vaciado. El tiempo de llenado, perdón. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a ver la simulación. Voy a poner aquí los segmentos de vaciado que me interesan, estos de aquí, para que podamos ir viendo todo. Entonces, bueno, pulso en el botón de vaciado, ¿vale? Vemos cómo se va vaciando, vemos el display, cómo van apareciendo los números. Vemos aquí que la realimentación permite la luz y el modo. Y aquí vemos, también podemos ir viendo en el temporizador el tiempo que va a pasar. Al momento en el que llegue a 15 veréis como la salida se para, ¿veis? Y la realimentación pues ya no está activa y por tanto se han apagado las luces y el modo. Y como veis queda un pequeño líquido residual o bueno, lo que me ha sobrado por la velocidad de las válvulas. Entonces bueno, hasta aquí estaría explicada la parte de vaciado. Y ahora solamente quedaría explicar un par de casos más de qué ocurre qué ocurre si estamos en un modo y automáticamente pasamos a otro. Entonces bueno, ahora nos vemos. Bien, pues ahora vamos a ver esos últimos dos casos que había comentado, a ver qué es lo que ocurre exactamente en mi programa. Y bueno, voy a explicarlos y luego los vamos a ver. Vale, básicamente yo parto ahora mismo del reposo, parto de una situación en la que no estoy ni en el modo llenado ni en el modo vaciado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llenar el tanque y antes de que finalice el tiempo que hemos fijado, que son esos 15 segundos que podéis ver aquí, tanto en el de llenado como en el de vaciado he puesto 15 segundos, pues antes de que finalice ese tiempo vamos a pulsar en vaciar. ¿Qué va a ocurrir? Que el tanque, bueno, si nos fijamos en los segmentos, pulso en llenar, pues como antes empieza a llenarse, pero yo a mitad de llenado pulso en vaciar, por lo tanto pasaremos al modo vaciado porque este contacto pasaría a 1 y cortaría pues la parte de llenado. Entonces nos encontraríamos en vaciar, en el estado de vaciado, el cual sí que va a tener que cumplirse sí o sí durante esos 15 segundos, porque si yo vuelvo a pulsar ahora en llenar, como voy a estar en el modo vaciado, aunque yo pulse aquí, aquí no va a poder pasar la corriente, entonces se va a tener que vaciar sí o sí. Entonces, bueno, vamos a verlo para que veáis lo que ocurre, pero bueno, esto evidentemente depende de la lógica y depende de cómo se haya programado. En mi caso, podemos inicialmente llenar y podemos cortar ese llenado a mitad y vaciarlo, pero luego no podremos llenar hasta que haya finalizado el vaciado. Esto es según mi programación, ya digo, se puede hacer de 1000 maneras. Entonces, bueno, vamos a verlo. Inicialmente pulso en llenar y comienza a llenarse. ¿Veis? Entonces yo ahora mismo voy a pulsar en vaciar y va a dejar de llenarse y va a comenzar a vaciarse. Pasa a 0 y comienza a vaciarse. Pero yo ahora mismo, si vuelvo a pulsar en llenar, no se llena. ¿Por qué? Porque esto está activado, está en el modo vaciado y no permite que yo inyecte. Eso sí, una vez ha finalizado el tiempo, el modo vaciado vuelve a estar a 0. Si yo ahora mismo vuelvo a pulsar en llenar, sí que podemos volver a llenar y podemos hacer lo mismo, podemos coger y a mitad pararlo y vaciarlo. Entonces, bueno, esta sería un poco la programación que yo he hecho, la metodología que he seguido. Y nada, bueno, espero que hayáis aprendido. Como digo, dejaré en la descripción del vídeo el archivo para que podáis descargar tanto el código como la escena. Y nada, un saludo y en siguientes vídeos sí que lo haremos ya con un PID y haremos un control mucho más preciso.